Bienvenida, una de las voces más importantes de aquel momento en Radio Belgrano. Bienvenida, una de las mujeres que llevó el feminismo al primer plano en el primer momento de la democracia argentina en una radio como fue el fenómeno de Radio Belgrano. Bienvenida a la columna vertebral, Ana María Mushnik. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Me emocionás. Por favor. ¿Cómo estás? Favor. Bueno, a ver, escuchar. Bien, estoy bien. Escuchar las voces de tantos compañeros, ¿no? A ver, estamos escuchando al Mopi Caparrós, a Jorge Dorio, a Eduardo Aliberti, a Roberto Goyeneche, a Jorge Ginsburg, a Carlitos Abrevaya y a la señora, la otra voz de Ciudadanas, que era Marta Merkin. Marta. Hace muy poquitos días, el hombre que fue factotum de habernos juntado a todos los que ya eran alguien en este mundo y transitaban zapatos y zapatillas gastadas en el periodismo y en los micrófonos, a gente que recién arrancaba, como éramos todos nosotros, todo el resto que compone la radio, y que hoy somos el semillero que francamente está en todos los medios. Es impresionante. En donde veas, encontrás alguno que fue o estuvo cerca del fenómeno Radio Belgrano. Estoy hablando de Daniel Divinsky. Lo perdimos hace muy poquito. Se fue de gira, está editando un libro allá junto con Kino y con todo lo demás, y está armando algún desastre con una Radio Belgrado del cielo. ¿Qué recuerdo tenés de Daniel Divinsky? El recuerdo que tengo de Daniel Divinsky, que es para mí el más preciado y de alguna manera el que me llevó a ser Ciudadanas, es el recuerdo que allá por el comienzo del 84, enero del 84, me habla un día Daniel Divinsky, me invita a Radio Belgrano a tener una entrevista con él, me contó lo que estaba haciendo con la radio y me dijo, ¿te gustaría trabajar acá? Y yo, que siempre me tiro a la pileta sin ver si adentro hay agua o no hay agua, dije sí, enseguida. Y él me explicó que había muchas voces masculinas a la mañana en Radio Belgrano y que él necesitaba, palabras de él, no mías, que él necesitaba una voz femenina inteligente. Y entonces yo le dije, bueno, acá estoy, horario, y él me dijo, tengo la mañana todos los días de 11 a 12, hecho. ¿Qué querés hacer? Él me pregunta a mí, le digo, pero vos me convocaste. Bueno, pero vos, ¿qué querés hacer? Y yo quiero hacer un programa feminista. Es un genio. Me preguntó en ese momento, ¿estás segura? Absolutamente. ¿Y cómo se llamaría? Ciudadanas. ¿Qué dice Daniel? Es un título fantástico. Digo, bueno, es el título del programa que voy a hacer. ¿Cuándo empezamos? En marzo. Y ahí me fui a mi casa, crucé a Bambi a tomarme un café para tranquilizar mi emoción. Y nada, y me fui a casa, me puse a escribir, empecé a inventar qué es lo que quería realmente hacer y decir. Yo había vivido varios años en Barcelona, en la época de los militares, porque habían secuestrado a mi hermano mayor y tuvimos que irnos del país. Y estando en Barcelona yo leía mucho y veía mucho y me empapé mucho de lo que hacían las feministas francesas, de lo que hacían las inglesas, las alemanas, las italianas. O sea, trataba de ver, escuchar, sentir, leer todo lo que estaba viendo alrededor mío en relación al feminismo. O sea, no era la primera vez que yo, por supuesto, tenía relación con lo que significaba el feminismo ya en el mundo, sino que de alguna manera lo estaba como viviendo más cercano. ¿Y cómo llega Marta Merkin? Empezamos en marzo. Marta en ese momento no hacía micrófono. Marta en ese momento producía. Él me dijo, Daniel me dijo, yo te voy a presentar una persona que te va a caer muy bien y que puede ser tu productora. Yo le dije, dale, vamos, presentámela. Ahí me enteré que era la mujer de Carlitos Ulanowski. Yo a Carlitos ya lo conocía hacía muchos años.
Y nada, y nos encontramos Marta y yo y empezamos a hablar y bueno, fue como si nos conociéramos de toda la vida, porque enchufábamos tanto y estábamos tan compenetradas y nos llevamos tan bien, que efectivamente a partir de ahí Marta fue mi productora. Y al poco tiempo, como cada vez que Marta entraba al estudio para darme algún mensajito que había llegado por teléfono, un día le dije, Marta, sentate y hablemos. Y bueno, y ahí empezó a quedarse adentro del estudio, charlando conmigo, y bueno, y a partir de ahí condujimos Las Dos Ciudadanas, que estuvo en el aire hasta el 88, que vino ese señor horrible, que nunca me acuerdo cómo se llama, Frega, creo. Frega. Que levantó el programa de la noche a la mañana, Nora. Y levantó el programa Así. De la noche a la mañana, mi amiga, mi mejor amiga, mi amiga del alma, Graciela Russo, de golpe y porrazo, se encontró sin laburo. Sí, Pero varias, ¿te acordás? Muchas. Y después nos quedamos un montón sin trabajo, porque Frega es el el motosierra del momento, fue Frega. Horrible, ¿no? Pero además con unos modos, una manera. Sí, fue la motosierra del momento. Y yo recuerdo que, ¿cómo era convivir con Daniel, que tenía ese señorío, esa manera tan amable, tan divina? ¿Cómo hacía Daniel, como veías vos que hacía Daniel, para convivir con los sectores reaccionarios que habían quedado dentro de la radio y que definitivamente cuando llegó Frega aplaudían? O sea, nosotras sabemos de eso, de la grieta, desde toda la vida, ¿verdad? Digo, ¿cómo? Por supuesto. ¿Cómo se las manejaba? ¿Cómo manejaba Divinsky ese clima adverso a todo lo que estaba viniendo, los compañeros del exilio, nosotros, la gente nueva y el estilo de radio que estábamos haciendo, que era una locura? Bueno, pero era un hombre muy inteligente. A ver, Divinsky era un lujo en el diálogo, en la manera de hablar, en todo lo que de alguna manera significaba la relación con los demás. Además, sabíamos todos de quiénes estábamos rodeados, claro, y sabíamos todos de qué manera teníamos que conducirnos. Pero lo que yo creo es que nosotros, o sea, toda la mañana de Belgrano, los chicos, Dorio Caparrós, la tarde, todos los que estábamos en el aire, sabíamos esto. Y como éramos muchos y estábamos unidos entre nosotros, era muy difícil tocarnos. Por ahí nos miraban con cara rara, nos importaba un bledo. Pero creo que Daniel la peleó, hasta el momento que se fue y vino Chiquita con Stella, que también era una joya, y era una amiga, y nadie mejor que ella para entender la presencia de un programa feminista en la Radio Belgrano. No, y además, Chiquita Constenla, otro capítulo que ya le dedicaremos de programa, hablar de ella y de todas estas cosas, porque, bueno, yo la siento mi madre periodística, en tanto a la apertura de que nos dio a todos nosotros. Si bien es cierto que yo empecé a trabajar gracias a Ricardo Horvat en la radio, que Ricardo estaba en el noticiero y me llevó a trabajar Sin Anestesia. Y yo de golpe y porrazo aterricé a las 6 de la mañana atendiendo los teléfonos en Sin Anestesia. En menos de 10 segundos paré a producir, en menos de 10 segundos estaba haciendo la calle, porque te acordás que Sin Anestesia, como bien lo indicaba recién en la publicidad, carecía de informes digamos, de la dinámica habitual de un programa de primera mañana, sino que lo hacíamos nosotros en la calle. Y en aquel momento hacer la calle significaba irte con unos cospeles a una esquina donde había un teléfono público. Todo esto son dinosaurios. Sí. ¿No? No había celulares. No, ¿qué va a haber? Hoy yo cuando veo que se quejan, viste, por algunas cuestiones que tiene la profesión, digo, manacha, si hubieran unos añitos atrás y escribíamos con los codos, ¿vos te acordás? Se pegaban, los cassettes, se pegaban, dabas vuelta a los cassettes con una virome, en fin, estamos hablando de dinosaurios, pero digo, lo maravilloso que era hacer contra viento y marea, contra la escasez de temas, contra la escasez de cosas, quiero decir, todos los temas en una radio que no se agotaba. Era una radio que no se agotaba, pero porque nos daba letra el país, lo que había pasado en nuestro país, lo que habíamos vivido,
y lo que habíamos heredado y lo que queríamos construir de ese momento en adelante. Y yo empecé en marzo el programa, y el primer 8 de marzo en Democracia, Día de la Mujer, lo festejamos en la plaza con una Alicia Moró de Justo entrando, sentada en una silla, porque no podía ya caminar, sentada en una silla sostenida por 4 hombres para que ella pueda entrar a la plaza. Impresionante. Y ese fue el primer Día de la Mujer celebrado en Democracia, con un montón, pero un montón de mujeres, y ahí te diste cuenta, o nos dimos cuenta nosotras, no estamos solas, todas estas son mujeres que tienen tantas inquietudes como nosotras. Sí, yo te puedo y hacer eso fue maravilloso. Te voy a sacar un momentito de Radio Belgrano y del homenaje a Daniel. Sí. Como hacedor de cultura, porque era eso, ¿no? Era un hacedor. Era un florentino, ¿no? Digo, era un hombre lleno de ideas y todo el tiempo, y además de dejarte libre, ¿no? De dejar que se juegue, que las cosas jueguen. Absolutamente. Y te hago una pregunta cortita para después invitarte a escuchar un minuto de Daniel. Decime. ¿Qué sentís cuando en estos últimos tiempos parecía que el feminismo se había descubierto antes de ayer? Mira, yo siento de muchas maneras. Por un lado, siento que estamos en un momento de mucha efervescencia en general, pero por otro lado, y sobre todo en nuestro país, con mucho pisoteo a todo lo que viene de organismos para las mujeres, asociaciones para las mujeres, reglamentaciones, que nos han hecho caminar bastante, pero que nos han significado una lucha a todas las mujeres y nos han significado conquistas. ¿Cómo me siento hoy? A veces muy deprimida, pero a veces diciendo, vamos, se puede, sigamos adelante. Nora, yo dirijo un festival de cine realizado por mujeres. Claro. Y este año nosotros recibimos 190 cortometrajes dirigidos por mujeres. Y que a mí no me vengan a decir que no hay cine, que no se hace cine, que el cine es malo. No, las mujeres filman porque tienen ganas de filmar, de mostrar lo que les pasa, de decir lo que quieren decir, de expresarse. Y entonces ahí es donde a mí me viene de nuevo el aliento de decir vamos para adelante. Eso en cuanto a lo colectivo, pero eso es lo que tenemos que tener todas. Sí, saber que podemos ir más adelante y bueno, pelearla. La verdad que hemos dado muchos pasos, muchas peleas. Dando pasos, por eso, favor. Claro, lo que yo me refería también, y en esto estoy totalmente de acuerdo con vos, suscribo cada letra que decís, pero lo que yo decía también es que hubo en un determinado momento de efervescencia del feminismo en los últimos tiempos, en los últimos 10 años, por decirlo, por poner un corte en algún lugar, sí. En donde parecía que había nacido antes de ayer, y nos olvidábamos de las sufragistas para acá, pero nos olvidábamos de las Alicia Moró de Justo, pero también nos olvidábamos de las Ana María Mushnik, nos olvidábamos de las Marta Merkin de la vida y un montón de otra gente que habían hecho un feminismo, digamos, de hecho Ciudadanas es el primer programa de neto corte feminista, declaradamente feminista de la radiofonía argentina. Digo, esto no es menor. Pero además, Nora, nos animamos a decirlo, porque el feminismo, decir feminismo, era como una mala palabra. Totalmente. No tenía buena prensa. Creías que tenían bigotes. Nos animamos a decir, es un programa feminista, sí, señoras y señores. Sí, y yo que realmente pensaba y sentía que se podía hacer, y soñaba, porque yo venía a ver, para el gran público, venía del éxito de un programa de televisión totalmente distinto, donde yo jugaba un papel totalmente distinto, un programa de televisión que amo, que me dio a mí conocimiento del público, fama, todo lo que quieras,
pero mucha gente decía, ¿qué pasa con esta Ana María? Ayer hacía Buenas tardes, mucho gusto, claro, hoy hace Ciudadana. El encasillamiento, y exactamente. No pueden soportar que uno sepa hacer una torta de chocolate y al mismo tiempo tenga una militancia. ¿Te parece escuchar 30 segundos de Divinsky diciendo cómo aceptó, cómo le ofrecieron y cómo aceptó ser director de Radio Belgrano? Dale. A ver, el corte 6. Y me convoca Germán López, con el que yo había quedado en muy buenas relaciones después de esta campaña preelectoral, y tenemos una reunión con él, con Emilio Gibaja, que después sería secretario de Medios de Comunicación, y me dicen que me quieren ofrecer un cargo. Yo daba por sentado que tenía que ser Eudeva, no había ninguna otra posibilidad, porque ponía que era el campo de mi experticia. Y me dicen, ¿quieres ser director de Radio Belgrano? En realidad interventor, porque era una emisora privada intervenida por el Estado, como varias otras. Bueno, yo me quedé sorprendido y dije, pero a mí, digo, lo único que sé de radio es encenderla, cambiar con el dial cuando no me gusta el programa y apagarla después. Y entonces Germán recurrió a un razonamiento casi por el absurdo. Dice, ¿te parece que vos, que sos un empresario cultural con una formación determinada, estás menos capacitado que hacer eso que el teniente coronel de artillería, que es el interventor de estos últimos años de la radio? Y no, tenés razón, le dije. Pedí un día para pensarlo, pero en mi interior ya lo tenía decidido. Y ahí empezó esa aventura de casi 2 años de una intensidad como nunca había vivido otra. Una intensidad que tenía entre tantísimos otras personas que estamos mencionando con Ana María, Horacio Salas y sus poemas, ¿te acordás? El programa de literatura. Claro. Beatriz Sarlo y sus columnas. Portantiero, Gregorio Klimovsky y Jorge Bernetti, no sé, José María Pasquini Durán Chapó, me estoy levantando porque ese sí que fue mi maestro de la investigación en radio absoluto. Absolutamente. Con una rigurosidad que hoy a mí a veces me hace acalambrar los huesos, porque cuando siento que estoy largando la mano y lo hago medio chantungui, me parece que el negro aparece y me con el lápiz rojo y me dice así, no. Claro, digo, así no. Así no. ¿Cómo era, cómo se construía esa relación? Él estuvo 2 años, llegó chiquita. ¿Cómo se construyó esa transición entre toda la locura de Daniel y cierto orden que realmente chiquita puso, un poco de organización? Bueno, pero era, a ver, la misma cabeza. Absolutamente, o sea, sí. Pensaban igual, o sea, no fuimos del blanco al negro, fuimos del negro al gris muy oscuro, o sea, fuimos hacia una persona también por nuestro lado, tan feminista como nosotras, claro. Pero Chiquita con Stella y Daniel Divinsky eran amigos, se conocían, tenían un discurso semejante y de ninguna manera hubo un salto, probablemente se ordenó, hubo algunos cambios de horario. No, yo sabés que lo vivía en cuanto a modos, yo lo había tratado a Daniel más haciéndole entrevistas, ¿no? Era como que Daniel, y viste como si fueran una pareja, papá y mamá. Él era el padre, viste, que estaba todo el día afuera, entonces era medio permisivo. Te decía, andá y jugá, porque yo recuerdo, y todo el mundo que ha trabajado con él recuerda que la cuestión de crear la vivía de esa manera, como andá y jugá, ¿no? Como si fuera un juego que uno tenía que permitirse hacer con toda la responsabilidad del mundo, ese juego. Pero yo he escuchado a mucha gente hablar de Divinsky de esa forma, y Chiquita era la mamá que decía, bueno, anda, jugá, hacé los deberes y entrega a tiempo. También le afirmaba el método, y creo que ese fue el secreto de una radio espectacular, una absoluta locura en los márgenes de una creatividad que se concentraba en obra. Una radio memorable que no hubo otra, que no vino otra, y que no sé si vendrá otra, o por lo menos no creo que yo la vea. Pero que todos extrañamos. Anoche soñé. Todos extrañamos. Anoche soñé que me vendían esta radio, te voy a explicar.
O sea, Comprá. el primer sueño era que yo tenía guita para comprarla. Comprá. La primera cosa imposible. Y la segunda era que, vos sabés que se ve que porque estaba preparando el programa para Daniel y para, ¿no? Entonces me quedó eso en la cabeza, me dormí y había lo primero que hacía era una enorme reunión de producción como las que hacíamos en Radio Belgrano, que eran que había un aparato centralizado de producción que le daba coherencia en ese sentido a toda la radio. Que estaba ese aparato de producción que daba coherencia a la radio en manos de un loco total como era Jorgito Dorio, ¿no? Que le metía una inyección de locura a los productores, nada era imposible. No existía la palabra creo que no, o no lo puedo lograr, no existía, de Divinsky para acá no existía el no. No existía, no, vos no le podías decir, cuando me tocó ser productora, a quien me mandaba a decir algo, no, me dijo que no. ¿Cómo que te dijo que no? ¿Y qué alternativa me traes a eso que dijiste que no? Y era, por eso digo que era crecer en una absoluta libertad, pero también en método, en crecimiento, en radio, en amor a esa radio. Nunca hubo una palabra de afuera, ni de Daniel, ni de Chiquita, criticándonos o diciéndonos esto no va, o esta persona no puede ser entrevistada, este tema no puede ser tocada. Jamás. Jamás censura, nunca. Jamás censura y todo el tiempo apertura, ¿no? Apertura de cabeza. ¿Te parece escuchar un poquitito de cómo nació las Ediciones de la Flor, que vos lo conociste a Daniel en ese rol? Dale. Vamos por el audio 5. Bueno, Ediciones de la Flor se funda en 1966 con 3 socios. Mi colega y abogado Oscar Finkelberg, que había sido compañero mío en la escuela primaria y en el secundario, y en la Facultad de Derecho, por supuesto, y Jorge Álvarez, que tiene también un tercio en los orígenes. La fundación es en el 66, se empiezan a preparar los primeros títulos y por sugerencia de Piri Lugones, que era asesora de Jorge Álvarez, una periodista de una historia brillante como periodista y como escritora, y que después se presentaba a sí misma como nieta del poeta e hija del torturador, porque era hija del comisario Paul Lugones, famoso por haber inventado la picana eléctrica, la Dirección de Orden Político y Social. Nos dice, bueno, lo que pueden hacer es una antología de textos, van a conseguir una serie de firmas que ni siquiera va a hacer falta pedir autorización. Y entonces así armamos, con buena colaboración de Finkelberg, una antología que se llamó Buenos Aires de la Fundación a la Angustia, que empezaba con un texto de Ulrico Schmidl, que era el que acompañó la expedición de Pedro de Mendoza, que decía, y fundaron una ciudad que se llamó Buenos Aires, y fuimos recopilando textos ubicados en distintas épocas, desde crónicas, desde datos del censo de 1904 con la cantidad de cretinos que había en Buenos Aires, el diagnóstico médico de cretinismo, y para terminar, es decir, le pedimos a Cortázar autorización para reproducir un texto y nos mandó un texto. Walsh nos dio un cuento hermosísimo, y para coronarlo le pedimos a David Viñas un cuento. Y es un cuento de política ficción ambientado en Buenos Aires del futuro, donde las masas llegaban acaudilladas por Armando Tejada Gómez a cantar canciones socialistas del Obelisco, que era un disparate que se llamaba Buenos Aires, primera capital socialista de América Latina. El libro no tenía título, estuvimos pensando. Como podemos ver, esta costumbre de estar loco y de elegir hacer cosas locas estaba en sus genes. Yo le quiero decir a nuestros oyentes, porque seguramente habrá gente más joven o por lo menos que por ahí no tiene esta noción. El señor Daniel Divinsky, del que estamos hablando, Ana María Mushnik, esta señora directora del Festival de Cine de Mujer y de un montón de cosas más, si Quino era el padre de Mafalda, yo no sé cómo le podemos decir a Daniel Divinsky, que fue el que se le ocurrió que naciera el libro Mafalda y que Mafalda se comenzara a editar. También Operación Masacre y tantas otras cosas en Ediciones de la Flor, que lamentablemente, yo no creo que también, como en el marco editorial, no sé si se va a volver a repetir la audacia y la locura de En Dictadura. Estuvo exiliado en México, ¿verdad? No me acuerdo yo dónde estuvo exiliado. ¿En México?
¿Quién, Daniel? Sí, Daniel. No, en Venezuela. En Venezuela. En Venezuela. Estuvo exiliado en Venezuela, tuvo que irse a raíz de esta locura, en el momento en que acá en la Argentina se quemaban los libros. Daniel Divinsky era el más subversivo de los subversivos, porque no solamente los pensaba, sino que los escribía y los hacía. ¿Qué te deja la figura de Daniel Divinsky? Siempre nosotros no somos muy nostalgiosas, somos más de pum para arriba, pero a ver qué pasa con esta figura de este hombre que por suerte atravesó las vidas de nosotras. A mí lo que me deja es lo que siempre tuve. Yo empecé a trabajar a los 17 años y soy hoy una señora bastante grande. Y hermosa. Me deja, tanto el recuerdo de Daniel como el de chiquita y como el de esta gente que se tomó con tanta seriedad, con tanta nobleza y con tanta verdad su trabajo. Me deja esta misma noción y este mismo sentimiento muy profundo que a mí me contagió mi papá cuando yo era adolescente, que es la entrega respetuosa al trabajo diario, al trabajo artesanal casi, al trabajo de todos los días, dejando lo mejor de nosotros mismos y no hocicando frente a gente que preferiríamos no ver ni conocer. Por eso te digo, a mí personalmente me deja, por un lado, cuando leí que había fallecido Daniel me quedé helada, realmente me sobrecogió esta manera de irse sin avisar, como se va tanta gente, y cuando uno piensa, no, pero este está, aquel está, y este todavía está. No, Daniel dejaba de estar. Pero para mí, te digo, dentro mío es la nobleza de la gente que se tomó el trabajo con este rigor y con estas alas abiertas que yo no me voy a olvidar nunca y que yo trato de aplicar todos los días de mi vida en mi trabajo. Tal cual. Son las marcas de fábrica, marca de origen, absolutamente, que uno trata a su vez de transmitir a las distintas generaciones que lo van acompañando, operadores. Tratamos. Uno trata operadores, productores, colegas, todo aquel que no tuvo la suerte de tener a aquellos maestros y que uno piensa hoy lo que les hubiera dado. En el día de hoy, por ejemplo, yo quiero, o solamente es un segundo de distracción de este homenaje. En Radio Con Vos se llevó a cabo una limpieza de programas que la verdad duelen, porque entre otra gente interesante y qué sé yo, que se termina un programa que era un lujo a las 6 de la mañana con un economista y periodista joven, inteligente, Jairo Estraquia, y lo sacaron sin más ni más, le avisaron el miércoles de la semana pasada, y estamos diciendo Radio Con Vos, uno de esos reductos donde uno cree que todavía estamos conservando los modales. Bueno, no, ahí también se cuecen habas, y Página 12 sigue sin pagar los sueldos. Entonces, bien, digo... Lo sé. Entonces estamos complicados porque uno quiere transfundir mística y por el otro lado, como decía, ¿te acordás? Como dijo Pugliese, yo les hablo con el corazón, me contesta con el bolsillo. Acá es al revés, nosotros hablamos con el corazón y el bolsillo nos lo están dejando vacío. Una última... Pero no, sí. A ver, hay que seguir adelante, ¿no? Claro que sí. No hay que hacerse el distraído y mirar para otro lado. No hemos nacido para ser vencidos, decía mi vieja. Y hablando de cualquier cosa te decía eso mi vieja, ¿no? Decía. Vieja inteligente. Sí, no hemos nacido para ser vencidos. Usted vaya y gane. Y haga. Vaya y haga. Ana, quiero un día que vengas porque lo que tengo ganas es de contar la historia de tu familia, la editorial. Dale. Buenas tardes, mucho gusto. Yo te prometo, hoy me fue imposible realmente. Pero si lo hacemos con tiempo, yo voy un día. Sin ningún problema me comprometo. Arreglemos para septiembre un momento en que te venís y hacemos una gran charla de estas hermosas que nos debemos. Y el año que viene, para mayo,
se va a llevar adelante lo que no pudimos hacer. Vamos a cumplir 10 años de programa y nosotros vamos a hacer una fiesta que se va a llamar La Radio que nos parió, en donde van a estar todos ustedes y nosotros haciendo el estilo de radio que entendemos sigue respetando y siendo digno producto digno hijo de aquellos tiempos. Ahí estaremos. Muchas gracias, Anita. Al contrario, Norita, gracias a vos por el recuerdo. A mí me emociona todo esto y te mando un enorme beso. Sabes que la música con la que cierro el programa es una música que yo conocí en Ciudadanas. Mujer. A ver. Mujer, Amparo Ochoa. Chau. Chau. Que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que va. La vida empieza donde todos son iguales. Ángela James o antes Manuela. Mañana es tarde y el tiempo apremia. Y este programa con mujeres a las que le han crecido las ideas como Laura Yusani Constenla, Ana María Mushnik y Nora Anchart, acompañado por los Javieres, se despide hasta la semana que viene. Chau, chau, chau. Arranqué medio como llorando, pero ¿sabes qué? Se va la guerrera. Chau. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cositas muy feas. Cuando no quieras ser incubadora, dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino. Pensar es altamente femenino. Hay en tu Desde www.larz.com.ar, con estudios ubicados en Callao 194 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.